Gloria a Dios. Nuevamente sean bienvenidos en esta hora, en este día, que estamos aquí reunidos para celebrar y glorificar un día más que el Señor nos ha dado de vida, donde tenemos que darle gracias, darle honra y alabanza a nuestro Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En esta hora de la mañana aquí estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de Jehová de los ejércitos, no en el nombre de hombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sean nuevamente bienvenidos a la casa de Dios, al ministerio El Hijo Pródigo Vuelve a Casa, que estamos ubicados en la área de Irving, Texas, en el 245 de la East Crowley Road, en Irving, Texas, la suite 114, que estamos aquí ubicados. Si tú no tienes en donde congregarte, un lugar, puedes venir, visitarnos y hacer de esta casa tu casa, pero que serás bienvenido, pero primeramente que sea Dios recibiéndote y dándote la palabra que tú necesitas para este día. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí, traer la palabra, el consejo que Dios tiene para esta hora, para nosotros, porque Dios nunca va a dejar de hablarnos, porque nos habla y quiere que estemos atentos a su palabra y a su voz. Y hoy por tema el Señor me dio y nos habla y me habla principalmente a mí sobre la obediencia, pero tiene que ser una obediencia radical, donde tiene que haber cambios, donde tiene que haber renuncia, tiene que haber un propósito, tiene que haber algo que se manifieste verdaderamente y que edificadamente hemos cambiado, hemos sido transformados y que somos obedientes a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque muchos dicen que obedecen a Dios, pero a medias. Y a Dios no se le obedece a medias. A Dios hay que obedecerle totalmente como Dios manda y quiere de cada uno de nosotros, con un corazón dispuesto a servirle y a obedecerle dentro y fuera de tiempo. Amén. Como decía, el tema de hoy que el Señor nos está hablando y que nos dio para esta hora es sobre la obediencia radical. Y para ello vamos al libro de Génesis, capítulo 22 y versículos 1 en adelante. Génesis capítulo 22 y versículos 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Acompáñenme en tiempo de oración para poner este tiempo en manos de Dios, que no sea yo, que sea Dios y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que sea una palabra, que esta palabra sea con revelación a cada uno de nosotros, para que seamos cambiados y transformados y veamos el plan y el propósito que Dios tiene para esta hora, para cada uno de nosotros. Padre celestial, Padre bueno, que tú que estás en el cielo, Padre,
venga tu reino, hágase tu voluntad y no mi voluntad, no es nuestra voluntad, sino tu voluntad, Padre. Háblanos en esta hora, instrúyenos, ministranos a través de tu palabra, Padre, en esta hora, Padre. Yo me hago a un lado para que seas tú, Padre hermoso, maravilloso, que seas tú hablando, que seas tú, Espíritu Santo, que pongas esos carbones encendidos en mis labios, que no venga palabra ni pensamiento humano, que sino palabra que venga con revelación, que venga del cielo, de lo alto, Padre, que esa palabra para que sea cambiada, que para lo que ha sido enviada en esta hora, para que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, para cambiar, para transformarnos, para edificarnos y confrontarnos, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, quita toda distracción, quita todo lo que esté estorbando para estar conectados a ti, a tu palabra. Quita toda distracción de nuestra mente y corazón. Limpia los aires, Espíritu Santo, mientras la palabra, mientras sea predicada y ministrada, Padre. Sana, liberta, restaura a quien necesita ser sanado, sánalo. Al que necesita, Señor, un milagro, hazle el milagro, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos. Ahora disponemos todo este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. En ti, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como acabamos de ver, el tema que Dios me dio para esta hora, la obediencia radical. Aquí vemos en el capítulo de Génesis, capítulo 22 y versículo 1 en adelante, cómo Dios le habló a Abraham, le pidió a su hijo único, a Isaac, se lo pidió en sacrificio, en holocausto, que se lo ofreciera. Pero vemos cómo Abraham no cuestionó, vemos cómo Abraham fue obediente. Él escuchó la voz de Dios que le habló y él estuvo atento. No cuestionó, no lo pensó, no dudó, sino que simplemente él obedeció. Porque dentro de su corazón, en su ser, en su espíritu, él sabía que Dios le iba a proveer, que Dios iba a suplir, que Dios no lo iba a dejar. ¿Por qué? Porque él confiaba plenamente en Dios. Él conocía las promesas, conocía de Dios lo que Dios le había prometido, lo cumplió, y él sabía. Por eso su confianza estaba puesta, que Dios le iba a proveer. Por eso él obedeció, fue obediente, no le cuestionó a Dios. Hoy yo me imagino, yo creo, humanamente quizás nosotros le pudiéramos decir, o yo decirle, Señor, pero ¿cómo me estás pidiendo a mi hija o mi hijo? Si tú me lo dices y ahora, ¿cómo me lo estás pidiendo? Hoy en día, si Dios no lo pidiera, yo estoy seguro 100% que no lo daríamos como Abraham lo iba a hacer, como lo hizo, porque la Biblia lo dice, que él ofreció su hijo hasta el grado de levantar el altar, prepararlo para hacer el holocausto, hacer el sacrificio. Ver cómo Abraham levanta la mano con el cuchillo y poder degollar a su hijo sin dolor, sin tristeza, sin llanto. Quizás nosotros si lo haríamos con dolor, con llanto, con tristeza, con amargura, pero Abraham no lo hizo, porque sabía y confiaba en Dios que le iba a proveer. Pero Dios probó el corazón de Abraham. Y así muchas veces Dios nos ha probado y nos ha hablado a través de su voz, a través del Espíritu Santo. Y Él quiere ver y desea ver la obediencia de nuestro corazón a lo que Él nos está pidiendo. Pero muchas de las veces somos desobedientes. No atendemos a lo que Dios nos está hablando. Oh hermano mío, yo te digo que a través de la palabra, a través de la escritura, vemos hombres y mujeres que fueron obedientes a Dios y fueron bendecidos. Pero también habla la Biblia y nos dice que aquellos que desobedecieron a lo que Dios les mandó a hacer no fueron bendecidos.
Porque Dios no bendice al desobediente, porque se contradeciría al Señor. Aquí vemos que en estos versículos nos muestran y nos hacen ver cómo Dios le habló a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac en una montaña. Y él obedece incondicionalmente, sin replicar, sin cuestionar o sin pensarlo. Él no hizo nada de eso, porque su fe y su confianza en Dios estaba en Dios, sabiendo que Él proveería y que todo iba a estar bien. Me imagino que estar en ese momento, Abraham, de escuchar la voz de Dios y decirle: entrégame a tu hijo en sacrificio. Me imagino que Abraham, en ese momento de escuchar la voz, tomó la decisión, la mejor decisión en ese momento de tomar la mejor decisión de su vida, de decir en su espíritu, en su ser, de tomar la decisión de obedecer la voz de Dios y hacer caso a lo que Dios le estaba mandando a hacer, pero sabiendo que en su corazón, que su confianza y su fe estaba puesta en Jehová de los ejércitos, que Él iba a proveer, que Él nunca lo iba a dejar solo, Abraham sabía que todo iba a estar bien en manos de Dios. Por eso él fue obediente, no replicó, no cuestionó, ni lo pensó, sino que actuó conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en esta hora es que le obedezcamos. Quiere ver Dios una obediencia radical en nuestras vidas. Porque ya a veces decimos: sí, yo te voy a servir, yo te voy a buscar, Señor, voy a ir a la iglesia, voy a ir a los servicios, pero es a medias, porque no obedecemos a sus estatutos, a sus mandamientos, a sus decretos que Dios ha establecido. Pero muchas veces nosotros somos desobedientes, desleales a Dios, pero Dios quiere ver la obediencia que hay hacia Él. Y vamos al libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 y capítulos 17 al 19. Hebreos capítulo 11 y versículos del 17 al 19. Dios es más que bueno, hermanos, que Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él quiere que ver esa obediencia, una obediencia radical en nuestras vidas, para poder glorificar y exaltar el bendito y santo nombre de nuestro Señor. Amén. Porque Él es bueno. Él es bueno y desea que estemos y le busquemos de todo nuestro corazón a Él. Amén. Hebreos 11 y versículos 17 al 19. Y dice la palabra del Señor de esta manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Pero en el 17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí vemos nuevamente cómo Dios probó a Abraham. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Dios muchas veces nos va a probar nuestro corazón, va a probar nuestra fe, pero también nuestra obediencia va a ser probada si verdaderamente estamos obedeciendo a Dios, a lo que nos está pidiendo. Muchas de las veces Dios nos ha pedido renunciar a cosas, pero muchas veces no queremos renunciar a lo que Dios nos está pidiendo que dejemos, que cambiemos nuestro estilo de vida, que quizás ese estilo de vida no le agrada a Dios. Pero muchas de las veces queremos y creemos que estamos bien delante de Dios, pero muy ciertamente a veces estamos mal, porque no estamos obedeciendo a los estatutos, sus mandamientos de Dios, a lo que nos está pidiendo que dejemos de hacer, hermanos. Por eso el Señor hoy en esta hora quiere y nos está hablando de la obediencia radical. Una obediencia radical es renunciar totalmente a todo, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, quizás a nuestra comodidad, pero es mejor para poder servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Él se desea esa obediencia radical, para que nada nos pueda impedir, nos pueda detener. Pero aquel que sirve a medias, hay cosas que lo detienen porque no ha renunciado, quizás al pecado, a la comodidad, al placer, qué sé yo, al trabajo. ¿Qué cosas son las que te están deteniendo para obedecer totalmente y libremente a Dios? Porque muchos podrán decir, es que yo le sirvo a Dios, pero no le está sirviendo libremente. No le está sirviendo al 100% como Dios quiere que le sirvamos. Porque hay cosas que todavía nos atan y nos detienen para servirle totalmente al 100% al Señor. La obediencia es el resultado necesario de confiar verdaderamente en las promesas de Dios. Y por lo tanto, la obediencia se convierte en una condición para heredar las promesas de Dios que son otorgadas por gracia mediante la fe. Vemos que entonces también la obediencia es una condición para poder recibir las promesas de Dios a nuestra vida. Hay muchas promesas que han sido dadas a nuestras vidas, que Dios nos ha hablado y nos ha dado a través de siervos. Pero Dios también nos ha dado a través de su bendita palabra sus promesas a nosotros. Pero ¿por qué no se han cumplido? Porque hay una condición, que tenemos que ser obedientes a Dios. Y en medio de la obediencia vamos a alcanzar y ver las benditas promesas de Dios en nuestras vidas cumplirse. Pero siempre y cuando seamos obedientes a Dios, a su palabra y a sus estatutos. Tenemos que obedecer a Dios. Pero también dice que tenemos que obedecer y someternos a las autoridades espirituales que Dios estableció. Porque hoy muchos hombres y mujeres que predican no se someten ni a Dios, ni a su palabra, ni a las autoridades espirituales que Dios levantó. Y creen y piensan que están bendecidos por Dios. Pero dice que al rebelde y al desobediente Dios no lo bendice. Hay condiciones establecidas a través de la palabra. Para alcanzar las benditas promesas de Dios que se cumplan en nuestra vida, la condición es ser obedientes a Dios y a su palabra. Es una condición, la obediencia. Ser obedientes. Hay bendición. En ser obedientes vamos a alcanzar las promesas. En ser obedientes vamos a ver las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Pero siempre y cuando nos sometamos en obediencia a Dios. Con una obediencia radical, donde no hay nada que nos detenga, nos impida buscar y servir a Dios y hacer la bendita y su bendita voluntad que Él desea. ¿Por qué
entonces la obediencia se convierte en una condición para heredar las promesas de Dios. No vamos a poder alcanzar las promesas o heredarlas si no obedecemos a Dios, a lo que nos está estableciendo, a lo que está establecido en su palabra, a lo que nos está pidiendo hacer, o renunciar, o dejar cosas que tenemos que dejar. La obediencia radical a Dios es el fundamento de un hombre o de una mujer que están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida, incluso va en contra de sus propios deseos o comodidades. Esta clase de obediencia requiere de fe, de confianza y de un carácter de Dios y de su plan divino para nuestras vidas. Sí, hermanos, muchas de las veces decimos: yo te voy a servir, Señor, pero no queremos obedecer a lo que Dios nos está pidiendo, porque Jesús mismo dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme en pos de mí, renuncie a todo. Y muchas veces no queremos renunciar a cosas. A veces tenemos que renunciar hasta a nuestra propia familia, a renunciar a ofertas de trabajo o salarios o mejores posiciones, cosas, qué sé yo, a qué. Cuando a mí Dios me pidió que tenía que renunciar a un trabajo para servirle y buscarle en obediencia, y obedecí, la oferta era jugosa y todo, pero no hay mejor cosa que servirle a Dios. Yo he visto la mano de Dios cuando he sido obediente, cuando Él me ha pedido dejar cosas, o Dios me ha mandado a hacer lo que Él quiere que desee de mí hacer, y yo lo hago en obediencia a Él, y Él se glorifica. Y veo la mano poderosa de Dios en mi vida y en esa situación que esté pasando o que estemos viviendo, porque Él se quiere glorificar y se quiere manifestar su poder, se quiere manifestar su gloria sobre nosotros, pero siempre y cuando tenemos que someternos a Dios en obediencia. Porque hoy, ¿cuántos hombres y mujeres hoy están atados todavía con una raíz de amargura, de falta de perdón, cuando Dios ya te mandó: ve y perdona a tu hermano, ve y perdona a tu prójimo? Y hemos sido desobedientes a ese mandamiento. Y decimos que amamos a Dios, que obedecemos a Dios, pero no obedecemos cuando queremos, cuando me conviene. No, tenemos que obedecer a Dios en todo tiempo. Dentro y fuera del tiempo tenemos que obedecer a Dios, porque Él desea lo mejor, desea bendecirnos a través de la obediencia. Hay bendiciones para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Pero hermanos, dejemos de ya, cambiemos y obedezcamos a lo que Dios verdaderamente nos está pidiendo. ¿Cuántas familias hoy en día están separadas por la ira, por el enojo, por algo que pasó, por algo insignificante? Y a veces nosotros como hermanos, Dios nos dice que llevemos y pongamos paz, y a veces hacemos lo contrario. Todavía llevamos contienda, disensiones y pleitos. Basta de hacer eso, hermanos. Y apliquemos verdaderamente en obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuántas familias, cuántos jóvenes, cuántos niños, ancianos, hombres y mujeres se están perdiendo? Y estamos siendo obedientes cuando Dios nos dice: ve y predícales, ve y ora por ellos. Estamos haciendo la obediencia a Dios, a lo que nos está pidiendo. A veces somos desleales. Aquel hombre y mujer que nos obedece a Dios y a su palabra es rebelde. Y muchas veces hemos sido rebeldes
desobedientes y transgresores. ¿Por qué? Transgresor, porque hemos roto las leyes de Dios. Y Dios desea en esta hora, hermanos, que le obedezcamos totalmente, con un corazón rendido a Dios, con un corazón dispuesto a obedecerle en todo lo que Dios pida y mande a hacer, porque esa es su voluntad, que le obedezcamos, hermanos. Porque si le obedecemos a Dios, vamos a ser más que bendecidos. Y es lo que desea el Señor. ¿Cuántos hoy en este día no amanecieron, no pudieron despertar? Quizás nosotros tuvimos la oportunidad que Dios nos dijo: ve y llévale una palabra. Pero muchas de las veces no obedecemos y nos quedamos en la comodidad de nuestra casa. O porque no tenemos tiempo y hacemos una y mil excusas. Pero Dios desea que le obedezcamos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Meditemos y escudriñemos nuestro corazón, si verdaderamente, más bien sería esta la pregunta: ¿estoy obedeciendo a Dios con todo mi corazón? ¿O qué es lo que me está deteniendo a obedecer a Dios? Preguntémonos y meditemos. Y si sabemos que hay algo en nuestra vida que nos está deteniendo para obedecer a Dios, pidámosle ayuda y Él nos va a ayudar a quitar y a sacar eso de nuestra vida para poder servirle y obedecer a nuestro Dios. Ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5 y versículo 8. Y dice la palabra de esta manera: y aún era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia. Vamos a leer desde el 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia. Vemos también el claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. También cómo fue probado. Ahí en ese lugar del Getsemaní, cuando estaba orando el Señor Jesucristo y le decía al Padre: Señor, si has de pasar esta copa, pásala de mí. Porque él en ese momento fue probado. Quizás sintió el dolor, el peso del pecado, el peso de todo el mundo, de lo que estaba sobre sus hombros, sobre su vida, cargando todo sobre él. Pero a pesar de todo ello, le dijo al Padre: mas no se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad. Y muchas de las veces Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en las áreas de nuestra vida. Pero muchas de las veces no le permitimos que haga su voluntad porque queremos y seguimos haciendo nuestra voluntad. Me imagino, ahí Jesús
orando en el Getsemaní, exponiendo, quizás, me imagino, y puedo sentir que quizás hubo dolor, tristeza. Sentir todo el peso que estaba cargando sobre sus hombros. El sacrificio que tenía que hacer por ti y por mí. Que Él lo llevaba ahí. Y que Él le decía a su Padre: si es necesario que pase esta copa de mí, que pase. Pero más hágase tu voluntad, más no la mía. En ese momento de desánimo, de cansancio, de tristeza, qué sé yo, me lo imagino, lo puedo sentir yo así. A Jesús sintiendo todo eso, pero aún a pesar de ello, fue obediente. E hizo la voluntad del Padre. Y así, de esa manera, Dios quiere. Así como el claro ejemplo que Jesús nos da a través de la Escritura, a través de cosas, porque Él fue tentado, sufrió, padeció igual que nosotros. Pero Él venció. Pero Él fue obediente a lo que Dios le pidió hacer. Y muchas de las veces nosotros decimos somos hijos de Dios, pero no le obedecemos a nuestro Padre Celestial, a lo que nos pide que hagamos. Por eso es necesario, hermanos, renunciar a cosas. Duele, sí va a doler dejar quizás la familia, va a doler dejar comodidad, va a doler dejar trabajo o dinero, qué cosas. Pero no hay cosa mejor lo que Dios nos ofrece. El mundo nos podrá ofrecer todo, pero hay una cosa mucho mejor que Dios nos ofrece: la vida eterna. Que se nos dio por gracia, que no éramos merecedores de ella, pero por gracia, por amor y por obediencia de Jesús a su Padre y hacia nosotros. Por amor se ofreció, se sacrificó, porque nos ama. Y vemos ese claro ejemplo de una obediencia radical, donde Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, sufrió y padeció igual que nosotros, pero renunció a todo. Él, siendo Dios, tenía el poder, la autoridad de hacer lo que Él quisiera, pero sin en cambio Él no lo hizo, por obediencia a Dios, a lo que lo mandó a hacer. Y muchas de las veces Dios nos ha mandado a hacer cosas para Dios y para el Evangelio, y no lo hemos hecho, hermanos. Dios desea y espera que en esta hora nos volvamos a una obediencia radical a Él, que le obedezcamos, porque en medio de la obediencia vamos a hallar bendición para nuestro ministerio, para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, para todo el entorno, en todas las áreas de nuestra vida, pero principal ministerialmente, porque así está establecido por Dios y en su bendita palabra. Y Dios desea que seamos bendecidos, pero tenemos que ser obedientes al mandato de Dios establecido por Él y no por el hombre. Es mejor obedecer a Dios y no a los hombres, porque dice en la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre, porque su corazón está separado ya lejos de Dios. Dice: la obediencia radical es una entrega total, sin reservas, a la voluntad de Dios, implicando seguir sus mandamientos en cada área de nuestra vida, incluso cuando es incómodo y costoso, renunciando a los deseos personales, a las comodidades para seguir su llamado, como se ven los ejemplos bíblicos como Noé, Moisés, y especial y el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica también todo esto? El amor, la fe y un cambio profundo en la raíz de nuestras vidas.
Y no solo en nuestras acciones superficiales, sino en el área interior, de nuestro interior, de nuestro espíritu. Entonces todo esto también implica, en la obediencia tenemos que hacerlo con amor, en fe, pero también habiendo un cambio profundo en nuestro interior, no superficial, en nuestro interior, en nuestra manera de pensar, de actuar, que nuestras acciones se vean la obediencia y testifiquen que estamos obedeciendo plena y confiadamente a Dios. Y vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Y versículo 8. Vamos a leer desde el 6. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí nuevamente vemos como nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, semejante a Dios, y siendo Dios mismo, se hizo hombre. Renunció a todo lo que él tenía, a su reinado, a su poder, a todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, porque es el claro ejemplo de amor de Dios que nos muestra a través de Jesucristo, la obediencia que Él hace cuando Dios le dijo que tenía que sacrificarse por mí, por ustedes y por cada uno de nosotros, porque nos ama y desea que seamos obedientes a Dios, porque Él desea lo mejor como Padre, desea lo mejor para cada uno de nosotros. Pero tenemos que alcanzar esas benditas promesas. ¿Cómo? Con la condición de que tenemos que ser obedientes. Que promesas no se han cumplido en nuestras vidas. Y estamos viendo el por qué no se han cumplido en nuestras vidas las promesas que Dios nos ha dado. Porque no hemos sido obedientes a lo que Dios nos ha pedido. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También Dios desea que haya cambios en nuestra vida. Cuando obedezcamos a Dios tiene que haber cambios, que hemos renunciado a la comodidad, a lo que nos estaba deteniendo, quizás al pecado, quizás el trabajo, quizás hasta el tiempo que no le dábamos a Dios en obediencia. ¿Qué cosas nos estaban atando? Tenemos que renunciar a cosas, hermano y hermana mía. ¿Quiénes verdaderamente, o queremos más bien, queremos seguir obedeciendo a Dios total y plenamente con una obediencia radical? Renunciemos a todo aquello que nos está deteniendo a obedecerle a Dios. Tú y yo sabemos quizás qué es lo que nos está deteniendo para servirle a Dios. Pero también sabemos que tenemos que entregárselo a Dios, porque hoy nuevamente Dios nos lo está pidiendo. Tenemos que renunciar para poder ser esos hombres y mujeres en obediencia radical, que se someten, que renuncian a los deseos personales, a nuestros sueños y metas y anhelos, a la comodidad, quizás a nuestros propios planes.
Porque los planes de Dios son perfectos y son mucho más grandes que los nuestros. Porque Él quiere lo mejor, quiere bendecirnos, hermanos. Y hay características de una obediencia radical. Y una de ellas es una entrega total. Una característica de un hombre y una mujer que tienen una obediencia radical a Dios, tienen una entrega total. Implica obedecer en todo, sin excepciones, aún de todo nuestro corazón, aún penetrando nuestros sueños, nuestros anhelos, sin esconder nada a Dios. Y para ello vamos a Deuteronomio capítulo 13 y versículo 15. Deuteronomio capítulo 13, Deuteronomio capítulo 11 y versículos 13 al 15. Y dice la palabra del Señor de esta manera: si obedecereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, ¿cuándo? Dice hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Entonces, vemos que cuando nosotros somos obedientes a Dios y en una entrega total, vemos que aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 13 dice que si obedecemos cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón. Pero dice, si obedecieres cuidadosamente, o sea, cuidadosamente, atentamente, poniendo atención a lo que me está pidiendo y a lo que me está ordenando y a lo que tengo y debo de hacer. Pero también más adelante en ese mismo versículo nos dice que Dios los prescribió hoy, no fue hace 2000 años, el año pasado, dice que hoy, porque hoy nos está hablando, pero también dice que le tenemos que servir con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en obediencia, en sometimiento a Dios y a su palabra, porque en el someternos y en la obediencia a Dios vamos a hallar bendición para nuestras vidas. Otra característica es renunciar, la renuncia y el costo. Hay que renunciar a cosas, pero hay un costo también que tenemos que pagar. El costo es renunciar a aquello que nos estaba deteniendo, que quizás nos estaba dando o causando placer, comodidad, pero hay que renunciar a cosas. Y hay un precio, hay un costo que para ello. Pero no hay mejor cosa en la obediencia a Dios, en sometimiento a Él y a su palabra, porque hay mayores bendiciones. Hay promesas que se tienen que cumplir, pero siempre y cuando nos sometamos en obediencia a Dios. Renuncia y costo, esa es otra característica. A menudo requiere dejar lo cómodo, lo popular y hasta el riesgo de perderlo todo. Posesiones, reputación, por seguir a Dios. Como lo hizo Pablo al considerar todas las cosas como basura para ganar a Cristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16 y versículo 24.
Y dice la palabra de esta manera, hablando Jesús mismo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí Jesús les estaba hablando a sus discípulos. Y vemos a claro ejemplo cómo los discípulos en ese momento se cuestionaron. Unos estaban casados, tenían trabajo, tenían comodidad. Pero Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho: niégate a ti mismo en tus deseos, en tus placeres, en tu comodidad? Y no queremos hacerlo. Ya Dios nos lo pidió, nos lo sabe. Y aquí está Jesús mismo hablando, diciéndole a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí Jesús quería ver la obediencia de sus discípulos. Sabemos que ahí había hombres pescadores. Unos estaban casados, tenían familia, hacían otras funciones, pero ellos dejaron todo, su comodidad, su trabajo, su familia, en pos de seguir a Jesús, negándose a la comodidad, negándose a su trabajo, a lo que ellos estaban acostumbrados. Pero ¿qué es a lo que estamos nosotros hoy, en esta hora, en este día, acostumbrados? Que no hemos querido dejar, que no hemos querido separarnos ni renunciar de ello. Cada uno de nosotros, hermano y hermana mía, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y por qué no lo hacemos. Y otra condición, más bien es otra característica que hay en la obediencia radical, es el amor y el compromiso. Está entrelazado con el amor a Dios. Quien me ama me obedece y se manifiesta como un guerrero o un atleta que persevera. Un hombre y una mujer que tienen una obediencia radical están comprometidos con Dios en el amor, por amor a Dios, por amor a lo que Dios está haciendo en su vida, en todas las áreas de su vida. Están comprometidos porque aman a Dios, pero están también sabiendo que si aman a Dios tienen que obedecerle como está escrito en la palabra de Dios. Y para ello podemos ir al libro de Juan capítulo 14, y versículo 15. Juan capítulo 14 y versículo 15 nos dice de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que un hombre y una mujer que tienen una obediencia radical en amor y con compromiso, obedecen a Dios en todas las áreas de su vida, en todo lo que Dios les manda hacer, porque obedecen sus mandamientos, su palabra. Y eso es lo que Dios quiere que le obedezcamos. Y ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Cuando somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, en obediencia, en amor y compromiso, con esa obediencia radical, renunciando a todo, Dios se va a manifestar en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida.
en aquellas cosas que estemos pasando, viviendo o estemos enfrentando, Dios se va a manifestar. Se quiere glorificar porque quiere ver manifestado el poder de Dios en nuestras vidas. Pero también quiere ver la obediencia, una obediencia radical hacia Él. Y en Juan capítulo 15 y versículo 14 nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vemos que también aquí el Señor nos está diciendo que somos sus amigos, pero siempre y cuando hagamos lo que Él nos está diciendo que hagamos en obediencia. Muchas de las veces los líderes o los pastores nos piden hacer algo, nos indican que si podemos hacerlo y decimos que sí. Pero muchas veces se dan la espalda y decimos, porque yo lo voy a hacer, mejor que lo haga alguien más. Y decimos que nosotros lo vamos a hacer. Y somos desobedientes, desleales, porque no nos sometemos a Dios, ni a su palabra, ni a las autoridades espirituales. Es mejor decir no desde un principio y digamos que sí lo vamos a hacer y no hacerlo. Porque el desobediente no va a ser bendecido, mas el obediente será bendecido. Y otra condición es que tiene que un hombre y una mujer con una obediencia radical tiene una fe incondicional también, una fe inquebrantable, donde esa fe va a tener su confianza puesta en Dios, así como Abraham, cuando Dios le habló y le pidió que le entregara a su hijo en sacrificio. Abraham no dudó, no cuestionó, él actuó en obediencia, sabiendo y confiadamente que confiaba en Jehová, porque su fe estaba puesta en Él, porque vio las promesas que Dios le dio a Abraham cumplirse. Le dijo que iba a tener un hijo y era Isaac. Entonces, por lo tanto, él sabía que Dios lo que había prometido lo había cumplido, y que sabía Abraham que no lo iba a defraudar, que no lo iba a dejar solo. Confiaba plenamente que iba Dios a proveer el cordero para ese sacrificio. Y vemos como Abraham, ya teniendo el holocausto, teniendo el altar que Dios le mandó a hacer para hacer el sacrificio. Y vemos también más adelante en ese capítulo de Génesis, capítulo 22, cuando Isaac le pregunta a su padre: Padre, ya está todo está listo, preparado, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham empezó a amarrar a su hijo, lo empezó a escuchar, no mostró quizás no lo mostró, pero dentro de su interior quizás había dolor, quizás pesar de lo que él iba a hacer. Pero ver cómo ahí Abraham empieza a atar, a amarrar a su hijo. Después lo levantan y lo postra allí en ese altar que levantó para hacer el sacrificio. Y luego cómo ver que Abraham levantar la mano con el cuchillo para ser clavado, para ser degollado a Isaac. Pero Dios vio su corazón, que no le cuestionó, que le obedeció y que hizo la voluntad de Dios a lo que Dios le pidió que hiciera Abraham. Y Abraham en obediencia hizo acto de obediencia en lo que Dios le mandó a hacer. Y Dios manda al ángel y le dice: detente, porque Dios probó su corazón y vio que Abraham no se negó a hacer la voluntad de Dios. Y muchas de las veces nosotros nos negamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué cosas Dios te ha pedido que hagas o dejes o que sacrifiques? Abraham iba a sacrificar a su hijo en obediencia,
en amor, por compromiso a Dios, en fe y en confianza de que Dios le iba a proveer. Pero ¿qué Dios hoy te ha pedido? O nos ha pedido y no queremos hacerlo. Y vemos cómo Dios le bendijo a Abraham por su obediencia. Y hay muchos hombres y mujeres de Dios que fueron obedientes a Dios y fueron bendecidos. Y Dios desea lo mismo que de esos hombres y mujeres, que seamos iguales que ellos, hermanos. Porque vamos a hallar bendición para nuestra vida. Desea Dios para cada uno de nosotros lo mejor. Y vemos como Abraham, por fe y por su fe en Dios y su confianza en Dios, de que Él iba a proveer, le proveyó, lo bendijo y le dio honra y gloria, y sacrificó la provisión que dio, porque proveyó un cordero para el sacrificio. Y ahí Dios, yo me puedo imaginar a Abraham tan feliz, tan contento, tan alegre, me lo imagino. Quizás pudiera estar danzando, corriendo de alegría de que Dios le proveyó, de que ya no fue su hijo, sino que Dios le proveyó un cordero. En lugar de su hijo hubo un cordero, porque Abraham amaba a su hijo. ¿Y qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que Dios nos ha estado pidiendo que le entreguemos? ¿Qué es lo que no hemos querido soltar para Dios? ¿Qué es lo que te detiene a obedecerle plenamente a Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres tienen un llamado tan grande de parte de Dios y no se han levantado a hacer la voluntad de Él? Porque ya Dios los ha llamado, pero quiere ver la obediencia de su corazón, la disposición también de su corazón, de su tiempo, renunciando a todo para hacer la voluntad de Dios. Hay hombres y mujeres en todas las iglesias, en todos los ministerios, que tienen un llamado tan grande de parte de Dios, que son llamados y escogidos y ungidos por Dios, pero están ahí sentados porque no quieren renunciar, no quieren hacer la voluntad del Padre, porque están cómodos ahí, se sienten bien ahí. Pero es tiempo de renunciar a aquello que nos está deteniendo, aquello que nos está parando para hacer la voluntad de Dios. Seamos hombres y mujeres radicales en obediencia a Dios. Es tiempo de renunciar a todo ello. En 2 de Corintios y capítulo 5 y versículo 7 nos dice, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por vista. Abraham empezó a caminar en fe, empezó a creer la promesa cuando Dios le dio la promesa de que iba a ser padre, que iba a recibir a su hijo, un hijo. Y él caminó creyendo en fe. Quizás pudo haber un tiempo quizás de flaqueza, pero él caminó creyendo de que se iba a cumplir la promesa que Dios le dio a su vida. Y lo vemos que por eso se le conoce como el padre de la fe. Y así es como Dios quiere cada uno de nosotros que seamos hombres de fe, mujeres de fe, con una obediencia radical a Él. Hebreos 11:1 nos dice: ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que es
estamos esperando. Tenemos una convicción. Así, Abraham, cuando Dios lo probó en el sacrificio de Isaac, él no dudó. Su fe estaba en Dios, confiaba plenamente en obediencia a lo que Dios le estaba mandando a hacer, y él fue obediente, lo hizo, porque probó Dios su corazón, pero Dios también probó su fe, quiso ver verdaderamente que si su corazón y su confianza estaba puesta en él, y vemos claramente que sí tenía esa convicción plena de que estaba confiando en Jehová, que estaba su fe en Jehová, que Jehová iba a ver a su proveedor y le proveyó todo. Y así es como Dios quiere cada uno de nosotros, que seamos también como Abraham. Otra característica tiene que haber un cambio profundo en nuestras vidas. En nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, tiene que haber un cambio de que somos obedientes a Dios, que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Porque cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener que testificar lo que estamos viviendo y practicando, o lo que estamos predicando. Tiene que haber ese cambio en nuestras vidas. Que aquellos que nos ven y aquellos que nos conocen o nos conocieron en una vida pasada, una manera que no le agradaba a Dios, pero que hoy nos ven que hay cambios en nuestra vida, pero que hemos renunciado a lo que hacíamos, quizás a la mentira, al alcohol, al chisme, a las drogas. Que todo aquello que nos ataba o nos detenía hemos renunciado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios en obediencia. Cuando Él dice, deja de ser ese hombre que miente, deja de ser ese hombre que eras alcohólico, deja de ser ese hombre que maldecía, hoy sé ese hombre que bendice, sé ese hombre que puede ser de bendición y un canal de bendición para otros. Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, hermano y hermana mía, que seamos hombres y mujeres obedientes a Dios, que testifiquemos que hay un cambio en nuestra vida, una transformación por la obediencia a Dios y de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que ser obedientes a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, Primera de Pedro y Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13 en adelante nos dice: por lo tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y Dios quiere y desea que seamos santos, que tengamos una vida santificada a Él. No es lo que muchos hablan de la vestimenta. No, santidad quiere decir separado y apartado para Dios, para hacer la voluntad de Dios, en obediencia, en amor y compromiso a Dios. Pero también es santificar mi vida, santificar mis oídos, qué es lo que están escuchando, santificar mis ojos, qué es lo que están viendo, santificar mis labios, mi boca, mi lengua, qué es lo que están hablando, santificar mi corazón, qué es lo que está guardando, qué es lo que está dentro de mi corazón. Eso es santidad. Santidad quiere decir separado y apartado para Dios. Una vida santificada a Dios es cómo lo voy a vivir, dentro y fuera de la iglesia, donde me ven los hermanos y donde no me ven los hermanos. Porque Dios dice que seamos santos como Él es santo. Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, que vivamos conforme a su voluntad y no a la nuestra.
Y vemos el claro ejemplo, y el mayor ejemplo de obediencia radical es en Jesús. Vuelvo a tocar. Jesús fue el claro ejemplo y el mayor ejemplo de una obediencia radical, renunciando a todo lo que él tenía, aún siendo Dios, él se hizo hombre. Al decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, cuando estaba pasando esa aflicción, teniendo toda esa carga, todo ese peso en su cuerpo, en sus hombros, llevando toda la humanidad, llevando el peso del pecado de nosotros, ahí él no quería, quizás en ese momento estaba queriendo renunciar, pero le dijo al Padre, mas no se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad y no la mía. Y así es como Dios desea que hagamos su voluntad de nosotros. Otro claro ejemplo de obediencia es Noé. Cuando Noé, Dios le mandó a hacer una arca, Dios le dio una orden de construir una arca, y él no cuestionó. Él fue también obediente, él obedeció porque le fueron dadas instrucciones, cómo tenía que hacerla, qué es lo que iba a pasar, quiénes iban a entrar, quiénes iban a salvarse. Y muchas de las veces así Dios nos ha dicho también: endereza tu vida, encomiéndate a Jehová y Él enderezará tus veredas. Pero va a enderezar también las vidas de nuestra familia, de nuestro contorno familiar. Pero muchas de las veces no estamos siendo obedientes a Dios porque nos queremos seguir haciendo nuestra voluntad, lo que queremos hacer nosotros. También vemos a Moisés, prefirió sufrir con el pueblo de Dios y padecer todo antes de llegar y disfrutar de los placeres después en Egipto. Vimos el claro ejemplo de Abraham en Génesis, cómo él en obediencia obedeció plenamente, confiadamente en Dios, y así de esa manera Dios quiere que lo hagamos. En Mateo, con este versículo terminamos, en Mateo 26, 39 nos dice: Mateo 26, versículo 39 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos que Jesús, ahí quizás había dolor, sufrimiento, el peso de todo el pecado de la humanidad, sintiendo todo eso en todo su ser, en sus hombros. Pero él no renunció a ello, sino le dijo al Padre: mas hágase tu voluntad, mas no la mía. Por eso en esta hora, hermano y hermana mía, Dios quiere que seamos obedientes a Él, que le obedezcamos en sometimiento a Él y a su palabra, también sometiéndonos a las autoridades espirituales establecidas por Él. Vemos que también es una condición la obediencia para poder alcanzar las promesas de Dios a nuestra vida. Más bien, es una condición la obediencia para que se puedan cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas. Si no se han cumplido es porque hemos sido desobedientes. Por eso no se han cumplido muchas promesas de Dios en nuestra vida, porque no hemos sido obedientes a Dios, a lo que nos ha pedido. Yo no sé qué es lo que te esté deteniendo, qué es lo que me esté deteniendo. Cada uno de nosotros sabemos, hermano y hermana mía, pero es hoy, no es mañana ni dentro de un mes.
Es hoy que el Señor nos está hablando y que tenemos que obedecerle. Y ya no seamos hombres y mujeres rebeldes, desobedientes, desleales a Dios. Seamos hombres y mujeres con una obediencia radical, que confían y que nuestra fe está plenamente en Jehová de los ejércitos. Seamos esos hombres de fe, hombres y mujeres de obediencia radical a Dios, renunciando totalmente a todo, a que no nos detenga nada a servir a Dios. Espero que haya sido de bendición esta palabra que Dios trajo hoy en esta hora para nuestra vida, porque para mí ha sido de gran bendición y de gran edificación a mi vida. Espero que de esa misma manera haya sido para ustedes y aquellos que se conectaron por las redes sociales del Facebook. Espero que también haya sido de bendición esta palabra, este mensaje, y que si en un momento tienen la oportunidad de venir y visitarnos, si no tienen un lugar donde congregarse, visítenos y hagan de este lugar su casa, y serán más que bien recibidos. Y están recordando la dirección donde estamos ubicados en el 245 de la East Growler Road en Irving, Texas, Suite 114. Y el ministerio se llama El Hijo Pródigo Vuelve a Casa, por nombre que Dios nos ha dado para este ministerio. Y que la paz de Dios sea con ustedes. Si alguno necesita oración o tiene una petición, pueden escribirnos dejándonos un mensaje y nosotros nos estaremos comunicando, sabiendo que Dios hará la obra. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la paz de Dios sea sobre cada uno de vosotros.